Y pues gracias por la música especial. Gracias también por el arreglo floral. Gracias también, de hecho, el sermoncillo fue sobre el agradecimiento, ¿verdad?, por la ofrenda. Y gracias, pues como dice don Fernando Solórzano, gracias a ustedes por estar acá. Cuando les dije que la expiación es todo el día, no me lo tomen en serio, ¿verdad? Pues el título de mi sermón, para entrar ya en el sermón: expiación, pasado, presente y futuro. Estando acá hoy frente a ustedes, les quiero confesar algo muy personal. Mi primer sermoncillo lo di en octubre del año 1996. Sinceramente no recuerdo la fecha exacta de mi primer sermón, pero siempre me preguntaba a mí mismo, dice un hombre de teatro aquí en Guatemala, me preguntaba a mí mismo: ¿cuándo voy a tener la oportunidad de hablarle al pueblo de Dios con un sermón en un día de fiesta en particular? Aparte de tabernáculos, por supuesto. Para su conocimiento, en tabernáculos hay una variedad de temas que pueden dar lugar a un sermón. Por ejemplo, el mundo de mañana como tal, o bien con cada una de sus derivaciones aristas. Esto es, la familia, la paz mundial, el matrimonio, la buena crianza y educación de los hijos, la educación, el trabajo, el lenguaje, pero todo dentro del mundo de mañana, por supuesto. A diferencia de las demás fiestas y por norma dentro de la iglesia, se nos enfatiza que en los sermones durante los días de fiesta se explique el significado de cada una de estas dentro del plan de Dios. Por eso les decía que me animaba a sentarme, no pasar, porque Carlitos detalló bastante en su sermoncillo. Escrituras que yo también traigo, ¿verdad? Es decir, que un sermón en Pascua debe tratar acerca del sacrificio de Jesús. En Pentecostés, explicar la función del Espíritu de Dios, por ejemplo. En trompeta se debe explicar acerca de la venida de Jesucristo y escuchamos de ello. Dentro de mis hábitos, me ha gustado adelantarme a los acontecimientos y estaba en mí el preparar un sermón para cada fiesta en particular. Sin embargo, les confieso, no esperaba mi primera experiencia en un día de expiación. Por la razón del ayuno, y que en mi caso ustedes se han dado cuenta, me cuesta platicar o hablarles sin un trago de agua. De hecho, ya siento la gargantita ahí, ¿verdad? Así que me van a disculpar si me voy a toser de vez en cuando. Acá estamos y espero poderles servir de la mejor manera y ante todo que sea para la gloria de Dios y la edificación de cada uno de ustedes como pueblo de Dios. El propósito de mi charla está implícito en el significado de esta fiesta dentro del plan de Dios, pero pretendo que dimensionemos la importancia, hermanos, de estar en este día acá en el lugar de reunión, proyectando nuestra mirada hacia aquel momento previo al establecimiento del mundo de mañana bajo el reinado de Jesucristo. Estamos en un día de fiesta, lo decía Carlitos, la quinta dentro del plan de redención de nuestro buen Dios para con la humanidad. Difícilmente vamos a escuchar algo diferente en cuanto al significado de este día, pero vamos a advertir que las Escrituras están acá, en nuestro manual de instrucciones, la Biblia, con un propósito específico: la salvación de todo ser humano habido y por haber. Vayamos a 2 Pedro 3:9, por favor. Busquen 2 Pedro 3:9, por favor. Les decía 2 Pedro 3:9. Dice ahí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el contexto y el tema a tratar de toda la Escritura.
teniendo como centro de la misma la relación de Cristo con la humanidad en todo tiempo, pasado, presente y futuro. En cada fiesta santa hay un papel protagónico de Jesucristo. En el pasado, por medio de alguna analogía como un cordero o una nube sobre el propiciatorio, por ejemplo. Ya presente Cristo, por medio de Él o con alguno de sus atributos o nombres. Nuestro sumo sacerdote, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que los judíos, anoche lo estábamos viendo con Lolita, celebran lo que ellos llaman Aseret Yemei Teshuvah? Los 10 días del arrepentimiento le llaman ellos. Estos comprenden desde Rosh Hashanah o trompetas en el primer día del séptimo mes, hasta hoy, Yom Kippur, como decía Marco Tulio, o expiación en el día 10 de este mes. Desde el primer día, ellos entran en un estado de reflexión, buscando el arrepentimiento de todos sus pecados. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, de acercarse a Dios y por actos de caridad, recompensar el daño a las personas ofendidas. Según ellos, la Torá les indica en Levítico 16:30 que deben estar limpios de todos sus pecados delante del Eterno. Leámoslo, por favor. Levítico 16:30. Les decía Levítico 16:30. Dice ahí: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Dije Levítico 16:30. Si le ponemos un poquitito de detalle, podemos advertir que las fiestas santas están y se encuentran, hermanos, entrelazadas, una con la otra dentro de ese maravilloso plan de salvación, y vienen a ser la columna vertebral de todo lo escrito en las Sagradas Escrituras. Debemos pedir primeramente a Dios y esforzarnos por entender el significado, pero el significado de una manera un poquito más profunda de cada una de las fiestas, puesto que de esa manera estaremos entendiendo en gran porcentaje lo escrito en las Sagradas Escrituras. Nuestro punto final o increíble potencial humano se encuentra escrito ahí, precisamente en toda la Escritura, y lo constituye, usted lo sabe, el alcanzar vivir con nuestro Dios Padre y con su Hijo Jesucristo por toda la eternidad, tal como nos lo dicta Apocalipsis 22, por favor. Vamos allá. Apocalipsis 22. Vamos a leer los versos del 3 al 5, por favor. Les doy tiempo. Les decía Apocalipsis 22, versos del 3 al 5. Vamos a leer, por favor. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, esto es, la nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán, ¿cómo? Lo decía Carlitos, como reyes y sacerdotes, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Las fiestas santas se han celebrado en todo el transcurso del ser humano, a través de la historia con el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La congregación en el desierto, esto es, la iglesia primitiva, celebró las fiestas, es decir, en el pasado. Y nosotros ahora, siendo el Israel espiritual, también las celebramos. Esto es nuestro presente. Sabemos y debemos enseñar que también se celebrarán en un futuro dentro del milenio, con Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores acá en la tierra.
Dios, hermanos, lo hizo todo en orden, y si analizamos el significado de las fiestas santas, podemos advertir que son parte de ese orden dentro del plan de Dios. Expiación, ya les decía, es la quinta dentro de las 7 que completan dicho plan, de las cuales tres ya han tenido un cumplimiento profético, el cual debemos entender muy bien, y las últimas 4 están próximas a cumplirse proféticamente. Dentro del plan de Dios y su reino acá sobre la tierra, esta fiesta juega un papel por demás maravilloso, dado a que es la fiesta anterior a Tabernáculos. Y por tal razón debemos comprender lo que pasará en un futuro, en un día como hoy, expiación, previo a llegar al maravilloso mundo de mañana, esto es, el milenio tipificado por Tabernáculos. Hagamos un breve resumen de cada una de las fiestas y vamos a advertir una gran diferencia, ahí le ponen atención, entre expiación y las demás, para poder reflexionar en cuanto al propósito de Dios al situarla justo antes de la fiesta de Tabernáculos. Ya bien la anécdota de Carlitos, primero los castigaba a don Rosanio con no darles comida para expiación, pero después los premiaba llevándolos al Tabernáculos, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a Levítico, por favor. Levítico 23, que es el capítulo de las fiestas. Levítico 23, por favor. Del verso 1 al 6 vamos a leer primeramente. Dice en Levítico 23, versos 1 al 6, dice: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo del Eterno en donde quiera que habitéis. Se refiere a los días sábados. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, vean. No dice de Moisés. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. No cuando cada uno de nosotros se nos antoje, hermanos. En los tiempos de Dios. Dice ahí, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Durante la temporada de Pascua, cada uno de nosotros debemos meditar y reflexionar acerca del sacrificio de Jesús y buscar así el perdón de cada uno de nuestros pecados. Este es el mismo significado que los israelitas allá en el pasado tenían acerca del día de expiación. Recordemos que ellos no tenían la figura de Jesucristo y lo hacían por sombras, podríamos decir, y no sabían exactamente lo que vendría en un futuro. Por tal razón, no tenían una comprensión total del plan de Dios. Sin la figura de Jesucristo, las fiestas santas no se pueden comprender. Y tampoco proyectar su significado hacia un futuro maravilloso que ustedes y yo conocemos muy bien, y nos quedaríamos únicamente bajo los ritos y las ceremonias. El pueblo de Israel no tenía la figura de Jesucristo. Por tal razón, no comprendieron que aquel Cordero Pascual que ustedes han leído era lo que para nosotros hoy es el sacrificio del mismo Jesús, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Este acontecimiento de Pascua será en un futuro ampliado para todo el mundo, en un día precisamente de expiación, cuando todo ser humano pueda arrepentirse y reconciliarse y acuda a los pies de Jesucristo. El resto del capítulo 23 de Levítico nos habla de los 7 días de panes sin levadura, esto es, nuestra salida del Egipto espiritual, o sea, el pecado.
Nos habla también acerca de la ofrenda de la gavilla mecida, esto es, la resurrección y posterior presentación de Jesús ante el Padre, para luego tratar acerca de Pentecostés, cuando allá en el pasado se dieron los 10 mandamientos al pueblo en el monte Sinaí, y luego, escrituras muy conocidas por nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Continuando con nuestra enseñanza, nos trasladamos hasta los versículos 23 al 32 de Levítico 23, en donde se nos habla exclusivamente acerca de trompetas, o sea, de septiembre a diciembre, mientras que acá en nosotros es lo mejor del invierno por nuestra posición en el globo terrestre. Revisemos con un poquito más de detalle la fiesta de expiación para cumplir con el propósito de mi plática. Están ahí en Levítico 23, por favor, los versos del 27 al 32. Les decía Levítico 23, versos 27 al 32. Perdón por los que nos escuchan por las redes sociales. A los 10 días de este mes, dice, de este mes séptimo, será el día de expiación, un día como hoy. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda. Ya lo hicimos, estamos afligiendo nuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día. Vean esa frase. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? Lo decía don Rosanio en la oración, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Vean cómo lo recalca. Comenzando los 9 días del mes en la tarde, o sea, ayer por la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Expiación, hermanos, es la única fiesta en la cual se nos ordena afligir el alma. Esto es, ayunar, tal como lo dicta David en el Salmo 35. Vayamos allá. Dejen ahí una marquita siempre, porque acuérdense que es expiación. En el Salmo 35 y versículo 13, por favor. Salmo 35, versículo 13. Hablando en relación al ayuno o al afligir el alma. Salmo 35, versículo 13. Ahí podemos leer: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno, hermanos, es bueno y hasta recomendado médicamente, puesto que nos desintoxica de todo lo que, alimentándonos, le metemos a nuestro cuerpo. Es muy útil y apropiado para el desarrollo normal de nosotros los seres humanos. Y sinceramente, deberíamos hacerlo parte de nuestra vida cristiana y practicarlo por lo menos una vez al mes, gracias a sus beneficios para nuestra salud, no solamente para expiación. Sé que es difícil, como decía con Marco Tulio, como seres humanos necesitamos la bebida, el alimento, pero trae sus grandes beneficios. Deberíamos de hacerlo. Ayunando, generamos dentro de nosotros condiciones espirituales únicas y produce también un mecanismo de sanación física en nuestro cuerpo, combatiendo incluso algunas enfermedades. Ayunando, ciertamente sufrimos cierto decaimiento físico, espero no se me vayan a dormir, pero nos fortalecemos espiritualmente,
Un día como hoy, por medio del ayuno, nos coloca en un contexto acerca de nuestra dependencia total de Dios, ya que por mucho que poseamos, no somos nada, hermanos, sin alimento y sin agua. Todo lo físico, hermanos, es pasajero, aún nuestros cuerpos, y este día nos coloca en el lugar en que Dios desea colocarnos. Ayunando, nos preparamos para recibir alimento espiritual que verdaderamente necesitamos, y principalmente en este día en particular, dado a que en este día nos reconciliamos con nuestro Padre, ayunando, humillándonos y con un corazón sumiso y obediente, pedir nuestro perdón ante el Padre de todas las luces. Advirtamos también en cuanto al trabajo, por eso les decía, que en las otras fiestas Dios dice, ningún trabajo de siervos haréis. Como lo leímos en el versículo 7, Levítico 23, hablando de panes sin levadura. Y lo repite nuevamente en el versículo 21 en cuanto a Pentecostés. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Dice ahí, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Sin embargo, ¿notaron alguna diferencia en cuanto a expiación? Leamos el versículo 28, por favor. De ahí de Levítico 23. Están ahí, Levítico 23, verso 28. Ahí solamente dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Podemos notar, ¿ya notó usted que no dice la frase de siervos? Es decir, que nuestro Padre desea con todo su ser que nos reconciliemos con Él, que meditemos acerca de nuestra relación con Él. Por tal razón, ni siquiera para preparar alimentos debemos de trabajar, puesto que estamos ayunando, como sí puede hacerse en panes sin levadura. ¿Sabían ustedes? Vamos a Éxodo 12, 16 y se van a dar cuenta que ahí sí nos lo ordena. Éxodo 12, versículo 16. Les decía Éxodo 12, versículo 16. Dice ahí, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, sino que, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Quizá esto no era el conocimiento de todos nosotros. Advirtamos también que en cada una de las fiestas santas se dan sus instrucciones particulares. Sin embargo, es en expiación en donde se ordena, no solamente se da como instrucción, sino que se enfatiza en la orden de ayunar, con la amonestación de que si no se hace, o todo aquel que no ayune será cortado del pueblo. En cada fiesta, dentro de sus instrucciones podemos leer qué se debe y qué no se debe hacer. Sin embargo, durante el día de expiación se reitera, se amonesta 2 veces por la importancia debida a aquella instrucción, y que el pueblo de Dios, ustedes y yo, cada uno de nosotros veamos la seriedad de expiación. La orden de ayunar no es ninguna sugerencia, ni nos deja la opción de decidir si lo hacemos o no. Es una orden, y las instrucciones para celebrar esta fiesta son de una seriedad muy particular. Salvo, por supuesto, como la señora Adriana, que me está escuchando, a ella le recomendaron, antier creo tuvo su quimioterapia, ella le dijeron que no ayunara. Casos especiales, hermanos, pero cuando se puede, debemos de ayunar. A pesar de que dentro de las Escrituras hay pasajes por toda la Biblia que muy bien pueden atarse a cada una de las fiestas santas para una mejor comprensión espiritual de cada una de estas,
es expiación. Y la Pascua, las únicas fiestas que además de las pinceladas dentro de toda la Escritura, tienen definido un capítulo aparte con sus instrucciones específicas, y estos son los capítulos 16 de Levítico en cuanto a expiación y Éxodo 12 en lo referente a Pascua. Las demás fiestas, hermanos, si lo han notado, no tienen este detalle. Levítico 16:2, ahí cerquita, da instrucciones específicas y muy particulares para el sumo sacerdote, lo cual Carlito ya nos tocó algo, sobre cómo realizar el rito durante el día de expiación, lo cual solo debía hacerlo una vez en el año, y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Leámoslo, por favor. Levítico 16, versículo 2. Vamos a leer. Levítico 16 y el versículo 2. Dice Levítico 16:2. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esto, hermanos, es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Allí estaba la presencia misma de Dios. Dentro de toda la ceremonia para el día de expiación, leamos ahora el versículo 8, lo que nos decía también Carlitos, el versículo 8 ahí, en Levítico 16 dice: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Eterno y la otra suerte por Azazel. Esta palabra en hebreo, y según la concordancia de Strong, se refiere a un chivo de partida, y una de sus derivaciones lo describe como el apartado. ¿Saben ustedes que la palabra Azazel solamente aparece 4 veces en las Escrituras? Precisamente dentro del capítulo 16 de Levítico, que ahí ya no lo van a encontrar en la Biblia. Aparece en los versículos 8, en el versículo 10 2 veces y en el versículo 26 la última vez. Tanto en la fiesta de expiación como en Pascua, y es del conocimiento de nosotros, es necesario que corra sangre. Y podemos recordar que en Pascua esa sangre en los dinteles protegía al pueblo de Israel y nos protege, nos cubre por extensión a nosotros ahora a través del sacrificio de Jesús, obteniendo así el perdón de nuestros pecados. La sangre durante expiación también nos limpia, nos purifica, mas ya no solamente a nosotros, hermanos, sino a toda la humanidad, perdonándoles sus pecados por ignorancia al no conocer a Dios. Levítico 16, ¿están ahí? Leámoslo. Levítico 16, por favor, versículos 29 al 31, y luego leemos el 34. Les decía Levítico 16, versículos 29 al 31, y luego el 34. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Este es por el perdón de nuestros pecados. Y vean el versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de ¿quién? Los suyos y los míos. No dice así, dice por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Esto es, por los pecados del pueblo. Nosotros, recordemos, somos el Israel espiritual. Toda la ceremonia del capítulo 16 de Levítico era muy conocida por el pueblo de Israel. Ellos sabían
lo que hacía el sumo sacerdote en este día una vez al año, y bien haríamos en estudiarla en nuestro regreso a casa. Hoy tenemos tiempo. Juntamente con la epístola, hermanos, a los hebreos en el Nuevo Testamento. Levítico 16 es lo referente al antiguo pacto, y Hebreos ya trata sobre un mejor pacto, y allí es donde se involucra toda la humanidad. Estudiando profundamente la fiesta de expiación, sin menoscabar cada una de las fiestas, expiación es por demás importante para el pueblo de Dios. Y por lo tanto, aunque estemos afligiendo el alma o ayunando, debiera ser causa en nosotros de sumo gozo, dado que nos muestra cómo Dios se reconcilia con su pueblo. ¿Sabían ustedes que la palabra expiación como tal aparece 178 veces en el Antiguo Testamento y no aparece dentro del Nuevo Testamento? En el libro de Hebreos aparece 2 veces, pero la palabra expiaciones, y una tan sola vez la palabra expiar, de 4 veces en toda la Escritura. Vayamos a Hebreos 2, por favor. Vayamos a Hebreos 2, vamos a leer ahí el versículo 17 para comprobarlo. Les decía Hebreos 2 y versículo 17. Les decía Hebreos 2, verso 17. Dice allí, Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Si leemos con atención, podemos advertir que aquí se nos habla de Jesucristo como nuestro fiel y sumo sacerdote, autor de nuestra salvación eterna por su gracia y su misericordia, quitando no solo nuestros pecados, sino como lo dice el versículo leído, expiar los pecados del pueblo, esto es, de toda la humanidad. La palabra expiar dentro de este versículo viene a unir la ceremonia de expiación del antiguo pacto con el Nuevo Testamento, dado a que acá la palabra griega utilizada en este versículo es gilaskomai, J-I-L-A-S-K-O-M-A-I, giloskimai. Según Strong, está definida como reconciliar, expiar por el pecado o ser propicio. Bien, hermanos, todo lo tratado hasta acá nos ha mostrado la ceremonia física que el sumo sacerdote debía realizar para poder limpiar, para poder reconciliar y permitir así que los pecados del pueblo fueran echados a la basura. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y precisamente en la carta a los Hebreos se encuentra la parte espiritual de esta fiesta en la representación de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Es mi consejo que este día nos bebamos de manera espiritual, es decir, estudiar la carta o epístola a los Hebreos y poder así reflexionar en el tema de la reconciliación, en el tema del perdón y del amor que Dios tiene no solamente para su pueblo físico, o sea, el Israel espiritual, su iglesia, sino hacia todo ser humano. Vayamos a la epístola a los Hebreos, por favor, y ahí busquemos el capítulo 8. Vayamos a Hebreos y busquemos el capítulo 8, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Hebreos 8, 1 al 7. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario
que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Los versículos 6 al 7 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo decía Carlitos con el Israel físico y los gentiles, decía él, o sea, el Israel espiritual, todo el resto de la humanidad, en el sermoncillo. Bajo el antiguo pacto, al pueblo de Israel le faltaba comprender el plan de Dios, tipificado en cada una de sus fiestas santas, a través y por medio de Jesucristo. Sin embargo, ya en el nuevo pacto y en la epístola a los hebreos se nos habla de que Jesús es superior a Moisés. Nos habla también del sacerdocio perfecto de Melquisedec, personaje que apareció por primera vez cuando Abraham le dio el diezmo de todo, mucho tiempo antes de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Un tiempo después, y ya con Israel como pueblo, aparece el linaje sacerdotal de los levitas. Surge ahí la figura de Aarón. Sin embargo, había algo que les faltaba y por lo tanto estaba incompleto. ¿Qué hacía falta en el antiguo pacto? El sacrificio de Jesucristo. Por eso aquel sumo sacerdote debía cumplir con dicha ceremonia cada año, pero estando ya presente Cristo como mediador y autor de un nuevo pacto, entró una tan sola vez al lugar santísimo por cada uno de nosotros los seres humanos y para siempre. Ciertamente todo lo acontecido durante la fiesta de expiación en el pasado con el pueblo de Israel era un tipo y figura de lo porvenir por medio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote para siempre. Aquel primer pacto no podía cambiar la conciencia o producir un cambio interior en las personas. Y esa era parte de sus debilidades, dado el que el cumplimiento de la ley por sí solo, hermanos, no hace que las personas cambien en su interior. El crecimiento espiritual va más allá de asistir a los servicios de día de reposo y de los días santos, como el de hoy, por ejemplo. Esto es importante, pero no suficiente para heredar las bendiciones que Dios nos ofrece. Debemos esforzarnos por ser más como es Jesucristo, vestirnos del nuevo hombre o mujer y esforzarnos por alcanzar la perfección espiritual. ¿Recuerdan los mensajes del día sábado? El sermoncillo y el sermón. No creamos, hermanos, que con dormir con nuestra Biblia bajo la almohada vamos a adquirir el conocimiento y las cualidades de Jesús por sí solos, sin ningún plan de estudio personal, por ejemplo. Nuestra meta debería ser alcanzar la madurez espiritual, ser transformados a la imagen misma de Jesús y alcanzar la plenitud de su perfección. Sin Jesucristo, dentro de las fiestas santas, no solamente nos quedamos en algo por demás básico, sino lo más importante, carecerían de todo significado y no tendrían ningún propósito. Los siguientes pasajes dentro de Hebreos 9, del 1 al 15, nos describen de una manera muy interesante lo que se hacía dentro del antiguo pacto y lo concerniente al nuevo pacto. Leamos los versículos del 6 al 10, por favor, de Hebreos 9, les decía. Vayan ahí, les doy tiempo. Hebreos 9, versículos del 6 al 10, por favor. Hebreos 9, versículos del 6 al 10 por ahora. Dice allí en Hebreos 9, 6, 10, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Los versos 9 y 10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dentro del plan de Dios y de manera profética, el sábado 16 recién pasado, cuando celebramos la fiesta de trompetas, tipificamos la segunda venida de Jesucristo. Jesús, hermanos, si así fuera, ya está acá con nosotros en este día de expiación. Y si lo proyectamos hacia un futuro, estamos en el umbral del mundo de mañana. El próximo viernes es el servicio de bienvenida. ¿Ya se dieron cuenta? Las personas que sobrevivan a los graves acontecimientos que habrán de suceder con la venida de Jesucristo, esto es trompetas, van a tener la cercanía de Jesús, tal como nosotros la podemos sentir por ahora en este día. Podrán ver a Jesús en aquel día de expiación, pero en una tierra completamente destruida, devastada, y sin lugar a dudas las personas estarán muy conmovidas, muy lastimadas física y emocionalmente. Hemos escuchado ya acerca de esto con nuestro ministro. Los pocos sobrevivientes de la gran tribulación y del día del Señor quizá no saben qué hacer y qué viene por suceder, pero ahí está Jesucristo frente a ellos para empezar a restaurar las cosas. Lo más significativo para ese día de expiación futuro es que todo sobreviviente, hermanos, se va a reconciliar con Dios. El mundo se va a acercar a Dios. Se va a reconciliar la humanidad con Dios. Ahora bien, ¿por qué decimos que expiación debería producir en nosotros gozo sobremanera, aunque estemos aguantando hambre y sed? Porque este conocimiento es una revelación milagrosa, hermanos, que nuestro buen Dios ha entregado a cada uno de nosotros. Somos en el mundo 8,000 millones de personas, según cálculos. Se estima que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, han existido 108,000 millones de personas, y de ese universo total son contadas las personas que han dispuesto de este conocimiento que ustedes y yo tenemos ahora. Dios ha permitido que cada uno de nosotros entendamos su plan de redención tipificado en cada una de sus fiestas santas. ¿Cuántas personas se dicen cristianas hoy día, pero cuántas de estas tienen claro estas cosas? Dios nos ha revelado su plan, hermanos. Debemos gozarnos y estar plenamente contentos de entender su maravilloso plan. ¿Están ahí en Hebreos? En Hebreos 9, vamos ahora a los versos 11 al 15, por favor. Hebreos 9, del 11 al 15, por favor. Dice Hebreos 9, versículos del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ustedes y yo, el pueblo de Dios, reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, este es el significado tan especial de este día, llamado por los judíos el Día del Perdón. Para el pueblo espiritual de Dios, además del perdón, es el día en que Dios se reconcilia con su pueblo. Hagamos énfasis en Hebreos 9:7, donde se lee, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El día de expiación prefigura y apunta hacia un futuro cuando la humanidad esté conmocionada, muy afectada física y emocionalmente, pues que recién acaban de terminar aquellos eventos catastróficos que han causado ruina, sufrimiento y dolor. Gracias a Dios, Padre, ahora hay un nuevo gobernante sobre la tierra, dispuesto a reconciliarse con su obra maestra, con todo ser humano que vivía apartado de su maestro porque no le conocían plenamente. Después de todos esos acontecimientos y con Satanás ya amarrado, apartado, tal como sucedía con Azazel en el antiguo pacto, en este futuro día de expiación, el ser humano se va a doblegar, se va a tener que humillar y acercarse a Dios con todo su ser, con ayuno, con lloro y lamento, con aflicción de alma, en oración ferviente y muy profunda, en una actitud de completa sujeción, como hoy lo estamos haciendo ustedes y yo. Van a venir completamente arrepentidos de sus pecados y seguramente exclamarán, como en el libro de Hechos, ¿qué hacemos ahora? El ser humano completamente acongojado le dirá a Dios, perdón mi Dios, perdóname. Y nuestro Padre les va a responder. Isaías 35, por favor. Veamos la respuesta de Dios. En Isaías 35, versos del 3 al 5, por favor. Ante ese clamor del ser humano, nuestro Padre va a responder como lo dice Isaías 35, del 3 al 5, donde leemos. Dice ahí, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Quizá, hermanos, estas personas caminando como zombies en busca de ayuda. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Ya pasó trompetas, ya está acá, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ciegos y sordos espiritualmente también, hermanos. Ante aquella petición de perdón, Dios les perdonará por medio de aquel sumo sacerdote que ofreció su sangre por la ignorancia del pueblo, tal como lo realizaba el pueblo de Israel allá en el pasado, en un día de expiación como hoy. La humanidad hoy continúa ignorante acerca de Jesús, acerca de Dios, tal como sucedió en su muerte allá en la cruz. Y Jesús mismo lo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto mismo va a pasar en aquel futuro día de expiación, porque el mundo no sabe lo que hace. Se le perdonará en aquel día y se reconciliará Dios con la humanidad. Por eso estamos acá, hermanos, celebrando de manera anticipada todo lo que pronto vendrá, tal como lo haremos con tabernáculos al tipificar este milenio que todos deberíamos anhelar. Es un día de fiesta, fiesta santa de Dios. ¿Qué nos importa sentir hambre y sed ante tan maravillosa e impresionante verdad? Algún día la humanidad va a entender estas maravillosas verdades. Ahora es el tiempo para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios. Y todo es parte de ese maravilloso plan de Dios dado a conocer por medio de las fiestas santas. Todos tendremos una oportunidad de conocerlo plenamente, aunque en un debido orden. Todos debemos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Satanás ha sido atado
y aquel día de expiación futuro es una especie de preparación para que el mundo entero entre en ese estado de reflexión, de arrepentimiento, de perdón previo al milenio, tal como sucede con cada uno de nosotros previo a tabernáculos. En aquel día de expiación, la humanidad va a ver a Jesús y lo van a entender antes de entrar a su milenio, el mundo de mañana. Que nuestro ayuno nos permita desintoxicar nuestros cuerpos físicos, pero mucho mejor, hermanos, que nos ayude a entender el aspecto espiritual de esta fiesta a través del libro de los Hebreos. Estamos por viajar hacia el lugar escogido por Dios para celebrar tabernáculos y por lo tanto debemos orar y pedirle a Dios su protección. Aprovechando nuestro ayuno, pidámosle nos permita vestir, como nos decía en el sermoncillo el día sábado, vestir con nuestra mejor actitud y que podamos compartir con todos nuestros hermanos y mucho mejor con aquellos más pequeños. Espero que me entiendan, hermanos. Al decirle a Dios en nuestras oraciones, venga tu reino, ojalá esté en nuestro ser interior de manera sincera esta reconciliación de parte de nosotros hacia Dios primeramente y luego con cada uno de nuestros hermanos para hacer posible la reconciliación de todo ser humano ante nuestro Creador. Qué maravilloso poder comprender por medio de expiación que Cristo era, es y será el alfa y la omega. El que vino habría de venir y que vendrá en un futuro ya cercano. El mismo que en un principio era con Dios y era Dios. El Verbo, el sacerdote Melquisedec, el Cordero, nuestro hermano mayor, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey. Todo ojo le verá, lo tratará y lo buscará en aquel momento de expiación en un futuro no muy lejano. Gracias a Dios que por ahora podemos tomar la Pascua cada año nosotros, entenderla y renovar nuestro pacto con Dios, aquel pacto que hicimos después de ser llamados, arrepentirnos, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo. Nos reconciliamos con Dios en cada Pascua. Ahora esperamos su pronto regreso, que la influencia de Satanás sea eliminada primeramente por 1000 años para ofrecer por parte de Dios esa misma reconciliación a toda la humanidad existente en aquel día de expiación. A manera de conclusión, vayamos al Nuevo Testamento y busquemos la proyección de este día y su significado para con toda la humanidad en Apocalipsis 20, por favor. Vamos a Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. De ahí nos pasamos al versículo 10, por favor. Les decía Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Después nos pasamos al versículo 10. Dice Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, traducción correcta, donde habían estado la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, Azazel, ha sido apartado primeramente por 1000 años y luego por la eternidad en su relación con nosotros los seres humanos. Entendamos, hermanos, que todo tiene un final y por ahora quizá no entendamos todo a cabalidad, pero llegará el día en que entenderemos todas las cosas. Y el mismo Jesús dijo en una ocasión, ese día no me preguntaréis nada. ¿Quieren comprobarlo? Juan 16, por favor. Vamos a Juan 16, como última escritura. Juan 16, versos 22 al 23, para comprobar esto que les acabo de decir. Juan 16, versículos 22 y 23, primera parte, dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, porque en aquel día no me preguntaréis nada.
Dios, hermanos, tiene hermosas promesas y verdades para cada ser humano, y por eso debemos gozarnos en este día, porque Dios nos ha perdonado y somos reconciliados con Él. En expiación se demuestra el gran sacrificio de Jesús por nosotros y por la humanidad, que pronto podamos los seres humanos reconciliarnos con nuestro Creador, dado que esta lucha no va a terminar hasta que seamos seres espirituales. Hermanos, así como me encuentro ahora acá frente a ustedes, dándoles este mensaje acerca del significado de expiación en el pasado y en este momento, yo espero estar ahí en aquel futuro día de expiación, confiando plenamente que también cada uno de ustedes estarán ahí y juntos nos vamos a reconciliar con Dios, para luego encontrarnos, hermanos, en el maravilloso mundo de mañana. Nos vemos en Tabernáculos.